Muy buenas, ¿qué tal? Hoy voy a ver si actualizo el firmware de la Duet y voy a poner una versión que es candidata a ser la próxima actualización de firmware. Bueno, vamos a pasar directamente pues desde la página de Duet para que veáis el proceso. Pues entramos en la parte de documentación de ayuda y nos vamos a la parte de firmware. Aquí en el firmware overview tenemos toda la información necesaria. Entonces saltamos pues en esta parte. Aquí nos dice cómo comprobar qué versión tenemos. Y en este caso yo lo que voy a pasar es a ver dónde conseguimos el firmware, ¿no? Si entramos en este enlace de GitHub, ya nos lleva a la última versión y qué es lo nuevo que se ha incorporado en ella. Entonces entramos y nos lleva pues a esta candidata, esta release candidate número 3, que bueno, pues que nos cuenta aquí un poco pues cuáles son sus nuevas lo nuevo que incorpora desde la versión 1.20, que es la que yo tengo. Pues ya hay otra, es la tercera candidata, ya incorpora todas las mejoras de la 1 y de la 2. Y bueno, directamente aquí bueno, yo ya he estado echando un ojo a todo lo que incorporan todas las candidatas últimas y os recomiendo que lo hagáis. Pero bueno, para descargarla nos vamos aquí a RepRap Firmware, volvemos un poco atrás, como por decirlo así. Y bueno, si queréis instalar una versión que sea ya un lanzamiento oficial, las tenéis aquí en Release. Es donde visteis en el anterior tutorial, pero en este caso vamos a instalar la candidata, ¿no? Entonces pues en el directorio principal veis que aquí nos dice que hay la versión 1.21 RC3. Le damos a download zip, lo metemos en una carpeta. Yo tengo aquí una carpeta de Duet Wi-Fi, crea otra de la RC3 y guardamos aquí en el zip. Vamos a guardar y nos lo descarga. Una vez que nos lo ha descargado, pues lo vamos a tener eh, en formato zip, y lo que hay que hacer es en la carpeta en la que lo tengamos, que sería esta en este caso, lo descomprimimos en esta misma carpeta. Entonces ya nos saca esta carpeta descomprimida, y aquí tenemos toda la información que hemos visto en el GitHub. Para esta edición de este lanzamiento nos venimos a esta carpeta de Edge Release, vamos a la última, a la RC3, y aquí tenemos todos los archivos que va a haber que instalar. Aquí en upgradear más de un archivo de firmware a la vez, nos dice cuáles son los pasos correctos, que sería meter primero el Wi-Fi firmware, después el Wi-Fi server y después el Duet Web Control. Bueno, y una vez que sabemos este orden, también hay que poner atención en lo que nos comentan en el propio GitHub del RepRap, de esta versión, que sería que si le damos aquí al What's New, como veis aquí ya nos comentan que para el binario, el archivo binario que hay para la Wi-Fi y la Ethernet es el mismo y se llama Combined Firmware, ¿vale? Y hay que cambiarlo en función de si tenemos la Ethernet o la Wi-Fi. Pues tenemos que cambiarlo para que sea para que lo acepte, digamos, al subirlo lo acepte bien.
y eso, lo que hemos dicho, recalcar, que tener en cuenta que hay que hacerlo por un orden concreto al subirlo. Primero el Wi-Fi firmware, luego el Wi-Fi server y luego el Duet Web Control. Entonces vamos a empezar por el Wi-Fi firmware, que es el que hay que renombrar. Bueno, entonces tenemos que renombrar el archivo que nos viene como combined a Wi-Fi. Quitamos esta parte y dejamos solo Wi-Fi firmware. Y vale, entonces ahora nos vamos a la Duet, metiendo la clave, la IP que tengamos y la clave cuando nos la pida. Y en settings le damos a upload files y subimos en primer lugar el archivo de Duet Wi-Fi firmware. Vamos a abrir y ahora pues nos dice que hemos subido un nuevo firmware y que hay que si queremos reiniciar, y le damos a yes. Ahora, como veis, en el firmware ya nos aparece la 1.21 RC3. El siguiente que hay que subir es el Wi-Fi server y por último será el Web Control. Entonces vamos a subir el Wi-Fi server haciendo igual. Le damos a setting, upload file, Wi-Fi server, abrir. Y de nuevo nos dice que hay que instalarlo, le damos a que sí. Ya nos aparece aquí también que esta es la última versión, y lo último pues sería subir el Web Control. Y nos vuelve a decir que si queremos reiniciar, y le damos a que sí. Y ahora nos ha conectado automáticamente, y en settings pues veis que aquí también nos sale la última versión actualizada, y con esto pues tendríamos la última versión. Gracias por seguir el vídeo, suscribiros y comentar, que cualquier cosa pues ya sabéis que siempre dispuesto a echar una mano. Gracias.